En torno a la canción popular, incluso las más famosas, suele olvidarse que no solamente hay datos biográficos o ideas, sino que también hay miradas, hay decisiones, hay técnicas, hay testimonios de los que no suele conversarse y que yo te invito, Cristiano, hoy día a que en tu doble o triple condición de músico, que es algo que has hecho a lo largo ya de varias décadas, calculo que tienes más de una decena de discos editados tuyos o de bandas tuyas. Luego tu labor como productor, que la iniciaste en el año 1997 y que desarrollas hasta hoy. Y hasta cierto punto también un observador del desarrollo y de la industria y del avance de la música chilena en estas últimas 2 o 3 décadas. Conversemos desde esa amplitud. Quiero que hablemos de que cuando tú hablas de involucrarte con proyectos, una de las cosas que ha caracterizado tu trabajo es que no estamos hablando puramente de la grabación, sino también de una cierta conceptualización de esos proyectos. Llegué a eso, al final. Yo creo que cuando los artistas se enfrentan a un estudio, tienen una noción inicial. Hay algo básico que resolver que, claro, es súper técnico y tiene que ver con registrar tu música y hacerla palpable para las demás personas. Fin. Pero el proceso ese incluye un montón de decisiones, como decías tú en tus palabras iniciales, en las que uno puede reflexionar, en las que uno puede ahondar y de pronto te encuentras con que hay un universo en el que te puedes sumergir y empezar a nadar y hacer que las cosas sean distintas. Yo me demoro mucho produciendo discos. Hay gente que no se demora nada. De hecho, creen que también es como una gracia también demorarse poco, y puede ser. Ajá. Yo me demoro mucho. Y porque también de a poquitito, como te digo, de una forma como bien inconsciente o subconsciente, sentía que era necesario hacer las cosas con cierto sentido. Ajá. Al momento de registrar de hacer este proceso de registro de Y en un disco. amplio rango, estamos hablando también Con de un decisiones sentido, visuales. con un sentido pienso más como, sinceramente, algo más relacionado con la emoción y con la singularidad de la personalidad del artista. La impresión que queda es con quienes más agudamente desarrollaste eso fue con Javier Amena, a quien acompañaste desde que su cantautoría era a voz y guitarra, y a quien acompañaste efectivamente en un proceso y en un desarrollo de concepto de artista pop en el que te involucraste muchísimo. Y desde otro lado quizás lo que alcanzaste a hacer con Pac-Man, ¿no? De conceptualizar bandas juveniles en una idea que en ese momento en Chile necesitaba de cierta afirmación como Claro. legítimo producto pop. Lo de Pac-Man, Que fue tu dupla con... que fue una asociación que hice con Coco Stambuk el año 99, fue algo como bien inocente, donde partimos haciendo proyectos de pop, aunque primero hicimos unos discos de Coco, conmigo como productor, pero en realidad los productores éramos los dos. Ajá. Coco como solista. No, de Gloop. De Gloop. Y después de eso hicimos un disco que nunca salió, que se llamaba Disco 7. Y fue un disco donde resumimos todas nuestras vocaciones más alternativas, desde Yo La Tengo y Sonic Youth hasta Pixies y no sé, Bowie, cosas así. Un disco nunca salió y fue como un disco con el que nos purificamos para poder después, o sea, como que expiamos todos nuestros demonios más alternativos. Para poder después asumir el pop comercial el pop. sin ningún tipo de... Sí, era muy gracioso. Pero fue como un periodo súper acotado. Con Javier fue un periodo más largo, como 10 años trabajando. Sí, claro. Hicimos 3 discos y además recuperamos un disco que estaba perdido, que era de sus primeras canciones. Pero sí, como te pregunto, contigo muy involucrado en, sí, pero es que en la definición siento de ella. Que esto que te estoy contando que es como mi forma de ver este proceso de producir discos, tiene más que ver con la generalidad de cómo abordas una producción. No necesariamente con estar trabajando con un artista muchos discos. De hecho, con el artista con el que más discos he trabajado es Jepe, con el que ya llevo 6 con este, o 7, no sé. Entonces, también podríamos aplicarlo a él. Pero creo que
también es una intención que a veces no es tan fácil materializar. Mencionaste hace poco la palabra singularidad, la singularidad de los músicos, que a primera impresión puede hacer referencia a su sonido, a su estilo, pero en realidad también tiene que ver con personalidades, con emociones. ¿Es algo que un productor tiene que cuidar? Yo pienso que es algo que el artista tiene que cuidar. Creo que el antónimo de la singularidad, si quisiéramos eh, ver el mundo en blanco y negro, es el sonido genérico, o es estándar, es lo ¿no? genérico, Ajá. que es algo a lo que muchos productores también les gusta llegar. Yo no tengo la certeza de nada con respecto de si un camino está bien o está mal. A mí me agrada más cuando los proyectos tienen una singularidad explotada, cuando el artista logra transformar su opinión, su visión personal y logra que eso llegue a su obra. Y el rol probablemente del productor, o lo que yo intento hacer como producción, es permitir que esa singularidad termine en el producto final. Y no es tan fácil porque la cantidad de procesos que hay en, en, en esa construcción eh, en general están llenos de, de mecanismos, de vicios también a veces que, que propenden a lo contrario, propenden justamente a ir estandarizando todo. Entonces es eso. Muchas veces incluso los artistas buscan ser estándar y buscan no tener su propio sonido porque se avergüenzan. Es como la gente que cuando tiene un cuerpo que no es, trata de tener ese cuerpo, y es lo mismo, pero en la música. Y es casi como una pega de defender esa diferencia, legitimar esa diferencia o hacerles ver que esa diferencia puede quedar plasmada en una identidad. Para mí sí, es un trabajo, pero como te digo, se volvió una cosa sustancial de mi forma de abordar el trabajo. No creo que sea la forma. Y tampoco creo que sea la forma de la industria, por ejemplo. O sea, la industria vive de fenómenos, bueno, sí lo es en el fondo. Sí lo es cada cierto rato. El tema es que, claro, ahora aparece un artista como Billie Eilish, Claro. como en su momento apareció Nirvana, como en su momento apareció, no sé, cualquier éxito, y después todos tratan de ser como ese éxito, Sí. y es como, así funciona. Pero ojalá que, no sé, no, ojalá que nada, la industria funciona así, va a funcionar siempre así. Pero yo creo que esto no tiene que ver con la industria, mi rol y esta visión. Es Todo lo que difícil. me estás describiendo, Cristian, remite a una definición quizás previa, que es que la verdad la gente no suele entender bien qué es lo que hace un productor, o puede tener muchos malos entendidos con respecto a qué es lo que es la producción de discos. Ujú. Pero mientras me hablas también pienso que quizás eso le sucede a muchos músicos. Muchos músicos llegan a ti sin entender exactamente qué buscan en un productor. ¿Te acomoda una definición en torno a qué es la producción de disco y qué no es la producción musical? Hacer lo posible. O sea, desde un músico que tiene una idea grabada en su computador, o una maqueta hecha en una guitarra, o ni siquiera una maqueta, hasta que, como te digo, hay un producto final, hay un camino. El productor se encarga de acompañar al músico en ese camino. No hay más definición. Es una definición, además, que te hago con analogía, entonces tampoco es muy clara. Pero es eso, es el camino. Ahora, cada productor tiene estilos distintos. Yo creo que es como producir una película, es lo mismo. O dirigirla, llevarla, conducirla. Conducir un proceso creativo. Tú eres un autodidacta. Sí. Tu formación universitaria no fue en lo absoluto vinculada a la ingeniería de sonido ni a No. lo técnico. Eh, y es el camino que han seguido muchos productores en realidad, no solamente en Chile, en el mundo. ¿Ha sido suficiente ese ensayo y error que tú partiste practicando casi como melómano, ¿no? Como en la grabación deck a deck entre tus cassettes? ¿Podría decirse que es como empezaste siendo un estudiante escolar? Nunca había pensado ser productor musical hasta que en un momento yo fui padre joven. Y en un momento dije, ¿qué hago? Yo estudié periodismo, yo pensaba ser periodista. Y,
y al mismo tiempo estaba haciendo músico, tenía mis proyectos de música. ¿Ya estabas con Cristianes? Y lo que yo había, claro, estaba con Cristianes y estaba con Shogun, sobre todo, que era el proyecto en el que yo empecé a experimentar más grabando en mi casa. Y yo te diría que esa fue mi única escuela hasta hoy. Y también creo que durante muchos años fue como la única fuente de ideas que tuve, Ujú. mi música y hacerla. Eh, entonces en un momento, como te digo, me toca la responsabilidad de ser padre y digo, ok, ¿qué hago ahora? Me dedico a ser periodista, me corto el pelo, voy ahí, mi mamá conocía a unas personas y dije yo, puta, voy a pedir trabajo. O no, y no. Y me decidí por la música y ahí en la música dije, ok, ¿qué hago? Toco bajo con Carlos Cabezas, con Shogun, weón. ¿Qué lo hiciste? Me dedico a mi banda y pensé que no me iba a ir muy bien porque mi música fue siempre más difícil, de difícil acceso y como, no sé, una alternativa. Y dije, bueno, puedo producir discos, voy a producir discos. Y me puse a producir discos. ¿Y aprendiendo cómo? Eh, aprendiendo del error, sí. Sí. Sin ninguna influencia externa. Esto era antes de los tutoriales de YouTube, además. No, qué tutorial de YouTube. Por eso que a mí tampoco lo técnico nunca me ha importado, me parece que es un accesorio, digamos. Mira, yo la verdad nunca me he sentido músico y me he sentido productor un poco, pero mi vínculo con la música siempre, el más profundo, va a tener que ver con mi música y con mi forma de relacionarme yo con mi música. Los discos que más me gusta de todos los que he hecho son mis discos. ¿Cachai? Esa es la verdad. Pero sí ¿Productora? admito que en mi relación con los músicos con los que trabajo, eh, también se genera un vínculo donde ellos me muestran música, opinan. Y tampoco es como algo tan vertical, ¿no? Es como, yo al menos me planteo de una forma muy horizontal con los músicos con los que ¿Ya? trabajo. En general hay mucha coproducción. ¿Así? Yo creo que sí. Porque tú la permites también. Sí, porque, o sea, si no la permites, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata? ¿De que eres un censor? Ujú.